¿Pensás que la extinción es cosa del pasado? ¿Que eso solo les pasó a los dinosaurios? ¿O a algún pájaro raro perdido en una isla lejana? La verdad es mucho más cercana. En pleno siglo XXI, mientras vos estás mirando este video, especies enteras están desapareciendo. Y lo peor, es que muchas ya lo hicieron. Animales únicos, irrepetibles, que no volverán jamás. Quédate en Bezoótica, porque vas a conocer a 10 especies de animales que dejaron de existir. En el puesto número 10 tenemos al bucardo, también conocida como cabra montés de los Pirineos. En lo más alto de los escarpados Pirineos, donde el viento corta la piel y la nieve acaricia las cumbres como un sudario blanco, habitó por siglos esta criatura que jamás volverá a escalar sus rocas. No es una leyenda medieval, ni un eco de la prehistoria. Hablamos de una cabra salvaje que vivió hasta el año 2000, la cabra montés de los Pirineos. De complexión robusta, cuernos curvados hacia atrás como espadas de guerra, y perfectamente adaptada al terreno abrupto, esta subespecie de cabra montés fue víctima de la caza desmedida, la competencia con el ganado doméstico y una indiferencia sistemática por parte del ser humano. Para finales del siglo XX, ya no quedaban más que unos pocos ejemplares. Y en enero del año 2000, una caída de un árbol aplastó a Celia, la última bucarda conocida. Con ella, se extinguió toda una rama del árbol de la vida. Fue el primer animal en desaparecer oficialmente en el siglo XXI. Pero la historia no termina ahí. En un intento desesperado por revertir lo irreversible, científicos clonaron a Celia en 2003 usando tejido conservado. El experimento fue, en parte, exitoso, nació un clon. Pero respiró apenas unos minutos. Murió por una malformación pulmonar. Fue el primer animal extinto traído de vuelta a la vida, y que volvió a morir, como un susurro del pasado que nos recordó lo que ya habíamos perdido. Así comenzaba el siglo XXI. Con una especie eliminada y un intento fallido de resucitarla. En el puesto número 9, tenemos al guacamayo de Spix, que se extinguió en estado silvestre, también en el año 2000. Esta especie fue la que dio origen a Blue, de la película Río, en donde sí tuvo un final feliz su especie. Lamentablemente la realidad no dice lo mismo, ya que en esta ocasión, debido a que no se registraron avisamientos hace muchos años, declarándose extinto la naturaleza, pero no todo está perdido para el guacamayo azul, ya que existen ejemplares vivos en cautiverio, siendo la última esperanza de supervivencia de esta especie. El guacamayo azul de Spix habitaba un ecosistema único en el noreste de Brasil, un bosque seco llamado Caatinga, cada vez más reducido por la deforestación, el avance agrícola y la ganadería. Pero no fue solo la destrucción del hábitat lo que lo llevó al borde, fue la ambición humana. El guacamayo de Spix fue víctima del tráfico ilegal, capturado, contrabandeado, vendido como trofeo exótico. En el puesto número 8 tenemos al baiji, también conocido como delfín del río Yangtze. Fue una especie de delfín de agua dulce que habitó exclusivamente en el río Yangtze, en China. Se trataba de una especie única en el mundo. Lenta, casi ciega, dependía completamente de su ecolocalización para sobrevivir. Durante gran parte del siglo XX, la población de baijis fue disminuyendo rápidamente. La expansión industrial descontrolada, la contaminación, el tráfico de embarcaciones, las represas y la sobrepesca destruyeron su entorno. En 1986, se estimaban cerca de 300 ejemplares. A fines de los años 90, solo quedaban unos 13. En 2006, un grupo internacional de científicos emprendió una búsqueda intensiva en el río, recorriendo más de 3.000 kilómetros en un intento por encontrar algún ejemplar. No encontraron ninguno. Ese mismo año, 2006, el baiji fue declarado funcionalmente extinto. Esto significa que, aunque tal vez quedara algún individuo, ya no existía una población suficiente para reproducirse ni mantener la especie. La extinción era un hecho. Su desaparición marcó un precedente global. Fue el primer cetáceo extinguido por acción directa del ser humano. En el puesto 7 tenemos al rinoceronte negro occidental que habitó las sabanas del oeste de África, especialmente en Camerún, Chad y Sudán. De contextura robusta, dos cuernos prominentes y una piel gruesa marcada por siglos de evolución, era uno de los grandes mamíferos africanos más emblemáticos. En los años 60 todavía se estimaban miles de ejemplares en estado salvaje, pero en apenas unas décadas, el impacto humano lo arrasó. Su tragedia no fue silenciosa, fue brutal. La caza furtiva por sus cuernos, vendidos en el mercado negro como remedios falsamente milagrosos,
lo llevó a una carrera sin freno hacia la extinción. El precio de su cuerno era tan alto que ningún operativo de protección logró detener el exterminio. En 2000, apenas quedaban unos pocos individuos en Camerún. En 2006, se reportó el último avistamiento. Y en 2011, tras años de búsqueda infructuosa, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza confirmó lo que todos temían: el rinoceronte negro occidental estaba oficialmente extinto. No quedó ni uno solo en reservas, ni en zoológicos, ni en laboratorios. Nada. Lo que antes caminaba con poder sobre la sabana africana, hoy solo existe en fotografías viejas y en fragmentos de hueso conservados en museos. En el puesto número 6 tenemos a la tortuga gigante de Pinta, que habitaba en un vasto archipiélago de las Islas Galápagos, un símbolo de la evolución para luego desaparecer de manera irreversible. Declarado extinta en el 2012, una de las subespecies más conocidas de las tortugas gigantes de Galápagos, se extinguió en el siglo XXI, y con ella se fue una parte única de la historia natural. Estas tortugas eran conocidas por su imponente tamaño, su longevidad y, sobre todo, por su habilidad para sobrevivir en las condiciones extremas de las islas volcánicas. Durante siglos, las tortugas de Pinta vivieron en su hábitat natural sin mayores amenazas, hasta que la llegada del ser humano y la introducción de especies invasoras alteraron su ecosistema de manera irreversible. La tortuga de Pinta sufrió directamente los efectos de la caza indiscriminada. Los navegantes del siglo XVIII y XIX las cazaban por su carne, que servía como alimento en largos viajes en barco. Durante estos siglos de explotación, la población de estas tortugas se redujo drásticamente. En 1971, cuando los últimos ejemplares de la especie ya estaban al borde de la extinción, se descubrió a un solitario macho llamado Lonesome George. Con él, se intentaron múltiples programas de conservación para salvar a su especie, pero no hubo éxito. Lonesome George murió en 2012, sin haber encontrado una pareja para reproducirse. La extinción de la tortuga gigante de Pinta no fue una tragedia silenciosa. Fue el resultado de la intervención humana, y su desaparición marcó el fin de una de las especies más emblemáticas del archipiélago de Galápagos. Lonesome George pasó a ser un símbolo de la pérdida irreversible, una llamada de atención sobre cómo la actividad humana puede borrar irremediablemente la vida de una especie. Hoy, la tortuga gigante de Pinta vive solo en la memoria de los que lucharon por su conservación, pero su extinción es un recordatorio doloroso de la fragilidad de nuestro planeta. En el puesto 5 tenemos al leopardo nublado de Formosa, un felino cuyo nombre evoca las selvas y montañas del sudeste asiático. Este animal, con su distintivo pelaje marcado por manchas que parecen nubes flotando sobre su cuerpo, habitaba los bosques tropicales y montañosos de Taiwán. Sin embargo, a pesar de su apariencia esquiva y su adaptabilidad a la vida en las alturas, su futuro fue marcado por la desaparición. En 2013, la especie fue oficialmente declarada extinta. La deforestación y la expansión humana fueron las principales causas de su desaparición, ya que destruyeron las vastas zonas boscosas que eran su hogar natural. En Taiwán, el leopardo nublado fue una de las especies más representativas de la fauna local, pero hoy en día su población se encuentra completamente desaparecida. Los esfuerzos de conservación, como la creación de parques nacionales, no lograron frenar el avance de su desaparición. Además, la caza furtiva de su pelaje, valorado en el mercado negro por sus manchas tan características, agravó aún más la situación. La desaparición del leopardo nublado de Formosa marcó el final de una parte irreemplazable del ecosistema taiwanés. Su extinción no solo simboliza la pérdida de una especie única, sino también el costo de la inacción frente a la destrucción del hábitat y la caza furtiva. Hoy, su ausencia nos recuerda con crudeza lo frágil que puede ser la biodiversidad cuando no se la protege a tiempo. En el puesto número 4 tenemos al Melomis de Bramble, cuyo nombre científico es Melomis rubicola, una de las primeras especies oficialmente declaradas extintas en el siglo XXI como resultado directo del cambio climático. Este pequeño roedor habitaba exclusivamente en Bramble Cay, una diminuta isla de coral situada en el estrecho de Torres, al noreste de Australia. Era un animal nocturno, de cuerpo compacto, pelaje marrón rojizo y una larga cola escamosa. Se alimentaba principalmente de vegetación baja, y formaba parte esencial del ecosistema local. Durante años, su población fue reduciéndose drásticamente debido al aumento del nivel del mar y las tormentas cada vez más intensas, que erosionaron el suelo, destruyeron su hábitat y arrasaron con la vegetación de la isla. En otras palabras, el cambio climático literalmente le quitó su casa. El último avistamiento confirmado de un ejemplar vivo ocurrió en 2009. Luego de varios años de búsqueda sin éxito, el gobierno australiano declaró oficialmente extinta a la especie en 2016.
Esta fue la primera extinción de un mamífero atribuida directamente al cambio climático provocado por el ser humano. La desaparición del Melomis de Bramble es una advertencia clara. Los efectos del cambio climático ya están teniendo consecuencias irreversibles sobre la biodiversidad, especialmente en hábitats frágiles como las islas. En el puesto 3, el pez espátula chino, también conocido como pez espátula del Yangtze, era una especie de pez única en el mundo, endémica del río Yangtze en China. Este pez, que pudo haber alcanzado hasta 7 metros de longitud, fue una de las especies más imponentes y peculiares de agua dulce. Su largo pico, similar a una espátula, le permitía navegar por el fondo del río en busca de presas y esparcir sus huevos en grandes cantidades. Desafortunadamente, este magnífico pez fue declarado extinto en 2020, después de años de una dramática disminución en su población. La principal causa de su extinción fue la contaminación del río Yangtze, que alteró su hábitat natural, y la pesca intensiva, que afectó gravemente a las poblaciones de peces, incluidos los de la especie espátula. El cierre de su hábitat y la construcción de represas también jugaron un papel crucial en la pérdida de la especie. El último avistamiento registrado del pez espátula chino en su hábitat natural fue en 2003. A pesar de los esfuerzos por criarlos en cautiverio y protegerlos en sus últimos años, la extinción de esta especie fue inevitable. Hoy, el pez espátula chino se recuerda como un símbolo trágico de la devastación que la actividad humana puede causar a las especies acuáticas, y una advertencia para el futuro de los ecosistemas fluviales. En el puesto número 2, la rana espléndida venenosa. Un anfibio diminuto pero impactante, de cuerpo rojo encendido y manchas oscuras, que solo existía en un rincón remoto de Panamá. Descubierta en la década de 1970, su vida transcurría en la selva húmeda de la cordillera de Talamanca, un ecosistema frágil que comenzó a desmoronarse ante el avance humano. La deforestación redujo su hábitat a migajas, y el brote del hongo quítrido, una enfermedad fúngica devastadora, hizo el resto. Desde los años 90 no volvió a ser vista, pero no fue hasta el año 2020 que el veredicto fue definitivo: extinta. Ni en cautiverio, ni en libertad. Nada. Y finalmente, en puesto número 1, el zarapito fino. Esta ave migratoria surcaba los cielos de Europa Oriental hasta las costas del norte de África. Con su largo pico curvado y su cuerpo delgado, recorría miles de kilómetros cada año, conectando ecosistemas distantes. Durante siglos fue abundante, pero su población colapsó cuando los humedales donde anidaba fueron drenados para la agricultura, y cuando la caza intensiva afectó sus rutas migratorias. El último avistamiento confiable ocurrió en Marruecos, en 1995. Después de casi 3 décadas de búsqueda sin éxito, el 18 de noviembre de 2024, se confirmó oficialmente su extinción. Con esa declaración, el zarapito fino se convirtió en la especie más recientemente extinta registrada hasta hoy, y en la primera ave continental europea extinguida en tiempos modernos. Un símbolo silencioso de cómo una especie que conectaba continentes puede desaparecer sin dejar rastro, mientras el mundo apenas se da cuenta. Estas fueron 10 especies que desaparecieron en el siglo XXI. Lamentablemente no fueron las únicas. Lastimosamente hay para hacer varias partes de esta sección. Cada una de estas extinciones nos muestra una realidad alarmante. Si no cambiamos, más animales seguirán este camino. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el siguiente video.